Buenas noches. El licenciado Edmundo Jacobo fue el secretario técnico del Instituto Nacional Electoral cuando lo presidió Lorenzo Córdoba. Y antes Leonardo Valdés como IFE. Antes Leonardo Valdés, también antes Luis Carlos Ugalde, en fin. José Woldenberg. José Woldenberg, que fue el primero, histórico. Y quise hablar con él porque la semana anterior hubo todo un lío con los nombres que envió el Senado al Instituto Nacional Electoral para la elaboración de las boletas electorales de jueces, magistrados y ministros. Para la elección popular le llaman que habrá el 1 de junio. Imprimirán 600 millones de boletas. Suena como una cifra estelar, ¿no? De los años luz que nos separan de la estrella Orión. Esas boletas me temo que van a terminar sirviendo para el boiler, quien todavía use calentadores de leña, o para papel picado y hacer confeti, porque parece que va a haber una gran confusión, según dijo el INE. Vamos a tocar ese tema si te parece, pero antes, ¿por qué no nos das una visión amplia del problema que se está agravando cada día más, por lo que veo, para la elección que anticipa la reforma constitucional al Poder Judicial? Con mucho gusto y agradeciéndote una vez más, Carlos, la invitación para estar aquí contigo. Mira, efectivamente el volumen de boletas ya per se ya es un problema. Es prácticamente casi el doble de las que se usaron para las elecciones del año pasado, donde se renovó la presidencia de la República, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados a nivel federal. Desde ahí tenemos ya un problema. Pero partamos de una cuestión para mí fundamental. Sin duda, tenemos problemas en este país de administración de justicia. Negarlo es algo que niega una realidad evidente en nuestro país y había muchas áreas de mejora y cosas que hacer. Pero creo que íbamos en un camino, en esa dirección de ir construyendo un poder judicial profesional para atenderlos. Y creo que estamos dando con esta decisión constitucional de reforma constitucional un paso atrás, porque creo que es una pésima idea pensar que la elección popular de los jueces va a resolver el problema de administración de justicia en nuestro país. Primero, estamos hablando de una materia muy especializada. Estamos hablando de que no es un juez genérico, para decirlo de alguna manera, no es un magistrado tampoco genérico, sino que tienen especialidades dependiendo del tipo de litigio. Sí, ningún juez está para resolver todo tipo de asuntos. No, hay desde cuestiones económicas, penales, civiles, administrativas, de muy diversa índole, que eso requiere pues un proceso de especialización y eso requiere un proceso de formación que no pasa solamente por obtener un título de licenciado en Derecho y haber sacado por lo menos 8 de promedio, que eso quedó en la Constitución. ¡Qué barbaridad! 5 cartas de recomendación. Que pueden ser de tus propios vecinos, ¿no? Digo, creo que es restarle importancia, banalizar, permite decirlo así, una tarea tan delicada como es resolver las diferencias entre nosotros, entre los conflictos que se dan en la convivencia ciudadana. Y que a lo largo de las últimas décadas se había venido construyendo, si bien con dificultades, la credibilidad en torno a las resoluciones del Poder Judicial. Y además toca una fibra sensible, desde resolver que una persona tenga o no libertad, hasta resolver un problema de litigio entre empresas o un problema que tenga que ver con cuestiones civiles, en fin, estamos hablando... Problemas de pareja, pensión a los hijos, etcétera. N cantidad de cosas. Y que tiene que ser el respeto a las reglas que están plasmadas, perdón, parece de libro de texto, pero es así, en la Constitución, que son las reglas de convivencia que tenemos los ciudadanos
para poder sobrevivir en la vida social bajo ciertas condiciones de respeto y en donde la ley es la misma para todos. Y uno, en caso de que no estuviera de acuerdo con la resolución de un juez, de una jueza, tenía otra instancia a la cual acudir, un circuito, o incluso llegar hasta la Suprema Corte para tener la interpretación correspondiente. Y creo que eso se está rompiendo con esta decisión de reforma constitucional por una cosa muy sencilla. ¿A quién va a atender el juez que es electo al tomar una decisión en una sentencia? ¿A lo que dice la norma y la Constitución o a sus electores? ¿O a sus promotores para ser candidato o candidata? Y si quiere continuar en la carrera y ser reelecto o ascender a otra posición, estará pensando en el momento de emitir una sentencia en esa carrera que implica votaciones y quedar bien y ser popular. ¿Y en dónde quedó entonces la especialización y la responsabilidad? Y como si la población o la ciudadanía estuviera al pendiente de cada caso, cada litigio que resuelve un juez, lo cual no ocurre. Solo están al pendiente los interesados. Interesados, obviamente. Pero además con una cuestión adicional, en la reforma se crea una figura nueva, que es este Tribunal de Disciplina Judicial, que tendrá es como un gran tribunal que va a estar revisando las sentencias de los jueces para ver si no están alineados a una determinada posición política o ideológica, podrían suspender ese juez e incluso interponer una denuncia penal contra él. Bueno, por lo pronto hay casi 20 denuncias penales por jueces que otorgaron amparos a propósito de la reforma. Y eso que todavía no existe es el Tribunal de Disciplina Judicial. Si esos casos que tú estás mencionando con toda claridad es el antecedente de lo que viene, tenemos un gravísimo problema. Primero, juzgadores, magistrados, ministros que provienen de una elección popular y que tienen que quedar bien con sus votantes, pero además van a tener encima el ojo de gran juzgador que va a determinar si sus sentencias están o no alineadas a ciertos criterios de carácter político. Estamos politizando a la justicia en este país. No seamos ingenuos, siempre ha habido ingredientes políticos por medio. Y de otra naturaleza, dicen que en el 30% del territorio quien gobierna es la delincuencia. Por ejemplo. Y la fragilidad que tienen los jueces frente a una presión de esa naturaleza. Ahora lo complicas mucho más. Ya, a lo mejor ya el crimen organizado no va a ir a tocarle la puerta a un juez, va a llevar votantes a las urnas. Entonces ahí sí tenemos una distorsión muy grande y la falta de respeto a uno de los 3 poderes del Estado mexicano. No estamos hablando de cosas menores, que debería tener las mismas condiciones de credibilidad en la organización de una elección que tienen los otros 2. Y que su papel es hacerle, digamos, la fe de ratas constitucionales a los otros 2 poderes. Claro, y ahora hasta eso se le quita a la Corte, porque dice la lectura de la Constitución tiene que ser literal, que eso quedó en la reforma constitucional. Cuando la materia legal es de interpretación, e incluso eso quedó todavía en la Constitución, la Corte sigue siendo reconocida, a pesar de las reformas constitucionales, como la máxima instancia de interpretación del texto constitucional. Entonces tenemos una serie de inconsistencias. No vamos a resolver el problema de impartición de justicia eligiendo juzgadores, y además les vamos a poner un ojo encima, como una picota, con la amenaza permanente de que si no resuelves en tal o cual dirección, pero además le quitas la capacidad de interpretación de la norma y le dices, lee y aplica lo que lees tal cual, aunque haya contradicciones en el texto, porque con esta premura con que se hizo esta reforma hay insuficiencias y contradicciones en el propio texto constitucional. Bueno, hay contradicciones de este tamaño en la Constitución vigente. Hay 2 distintas y excluyentes maneras de elegir a quien presida la Suprema Corte de Justicia. Desde ahí Ha habido mucho descuido, ¿no? Yo diría, Carlos, que fue un capricho, una lectura ideológica. Quito lo de capricho, vamos a ponernos más elegantes, pero luego suena como capricho, la verdad. Una lectura ideológica de cómo entender el poder y el ejercicio del poder y subordinar al poder legislativo,
cosa que se hizo con la sobrerepresentación, si te has de acordar, y también al Poder Judicial, a alinearlos al Poder Ejecutivo. O sea, aquí hay detrás en esta reforma una concepción del Estado, no como división de poderes y equilibrio de poderes, sino concentración del poder en el Ejecutivo. Sí, claro, el propósito evidentemente es ideológico y además abre la rendija o el zaguán para que intervengan fuerzas fácticas tan pues peligrosas como la delincuencia organizada en la promoción de candidatos. Pero hay algo que seguramente nos ayudarás a entender a la audiencia y a mí. Te lo quiero plantear de una vez, aunque el tiempo de esta emisión se está agotando, pero por favor, que nos ayudes a entender entre lo que han sido las boletas tradicionales de votación para cargos políticos y lo que parece la delirante votación que habrá el 1 de junio para jueces, magistrados y ministros. ¿Aguantas aquí? Aguanto y a ver si puedo explicarlo. Gracias, Edmundo Jacobo. Muchas gracias a ustedes y no se pierdan la continuación de esta charla.